El violento avance de la extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad y la vida misma en la sociedad peruana. Las denuncias por este delito se han cuadruplicado en 3 años. Durante los últimos años, la organización criminal de origen venezolano, el Tren de Aragua, dominó este negocio ilegal, pero ya no es el único. Diferentes bandas operan en Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura y otras regiones. ¿Por qué crece esta actividad criminal y cuáles han sido las respuestas de los ciudadanos en otros países? Para hablar de este tema nos acompaña Eduardo Moncada, autor del libro Resistiendo la extorsión, víctimas, criminales y estados en América Latina y profesor del Barnard College en la Universidad de Columbia, que en estos días está en Lima invitado por el Instituto de Estudios Peruanos. Estas entrevistas llegan gracias a nuestro programa de membresías aliados. Los invito a suscribirse. Hola, Eduardo, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Un placer estar aquí. Eduardo, uno de los temas que tú más has investigado es justamente el comportamiento de la extorsión en 3 países. Has investigado Colombia, El Salvador y México, ¿no? ¿Qué factores, además de la debilidad del Estado, las que tú mencionas en tu libro, identificas como factores relevantes para que la extorsión avance y luego encuentre un terreno fértil en estas sociedades? Creo que uno de los factores principales que conduce a la extorsión o que facilita la extorsión y la expansión de ese fenómeno en muchas partes de América Latina es ligado al tema de la inestabilidad o la falta de capacidad del Estado, pero más allá creo que más precisamente sería la falta de confianza de la ciudadanía en que el Estado les pueda proveer seguridad y resoluciones a sus conflictos. Por ejemplo, en los contextos donde he estudiado estos temas, en México, El Salvador, Colombia, pero también en otras partes de América Latina, uno de los hallazgos que me pareció muy interesantes es que al principio muchas personas que pensáramos son víctimas de la extorsión, al contrario, les da la bienvenida a esta práctica, porque les provee algún grado de seguridad frente a la inseguridad, la delincuencia, algún grado de justicia informal cuando la justicia formal tal vez no esté a su alcance. Y en ese contexto hay una organización criminal que les puede dar este servicio por un pago y lo da mucho más eficaz que lo puede dar el Estado en muchas veces, ¿no? Obviamente sin el proceso de investigación, sin un proceso con derechos para todos los involucrados, pero para muchas partes de la ciudadanía, muchas porciones de la ciudadanía, tener acceso a este servicio es primordial, particularmente en un contexto donde vemos, tanto en Perú como en otras partes de América Latina, el aumento en la delincuencia, el aumento en la violencia y el aumento en la inseguridad. Entonces, tener a un grupo armado que le puede proveer esta seguridad de alguna forma, en muchas instancias inicialmente se ve como un fenómeno bienvenido por la población. Solo es con el tiempo cuando se comienza a convertir en algo más depredador, ¿no? Donde extorsionan pero ya no proveen seguridad, o proveen seguridad pero solo únicamente de ellos, ¿no? En esos contextos es cuando ya vemos unos fenómenos mucho más depredadores y nocivos para la población, para las economías locales y nuevamente para la relación entre ciudadanía y Estado. ¿Crees que este escenario de incapacidad de los estados para garantizar el derecho a una calidad de vida o una vida segura, digamos, es un terreno fértil para que estas organizaciones que se dedican a extorsionar o garantizar seguridad a la fuerza a través de un pago logren también extenderse? ¿Se puede hablar de un vacío de poder que los estados están claudicando en algunos territorios y entregándoles ese espacio al crimen organizado que se dedica a la extorsión? De alguna manera yo diría que sí, estoy de acuerdo, que hay vacíos de poder donde la presencia del Estado es mínima o casi no existente, y esos contextos definitivamente son contextos muy fértiles para el crimen organizado, que puede llegar y dar un orden local, que es lo que muchas personas simplemente quieren para tener una vida normal y digna, tener un grado de predecibilidad de qué va a ocurrir en su día a día. Y si el Estado no puede proveer eso por medio de policía, por medio de cortes, por medio de justicia, muchas veces lo que vemos es que los grupos criminales estratégicamente entran en un territorio y proveen eso primero
para poder comenzar a anclarse en el territorio y en las redes sociales de la comunidad. Ujú. Un fenómeno que en las investigaciones que hemos realizado hemos notado, no sé si tú coincides con eso, es que la pandemia genera como un quiebre también en las organizaciones criminales, ¿no? Porque hay un repliegue del Estado para atender la emergencia sanitaria global, y ese repliegue implica incluso dejar libres algunos territorios de fronteras o territorios que estaban muy en alto riesgo por la criminalidad organizada. Entonces, sí es cierto que había extorsión, por ejemplo, en el caso de Lima, vinculado a construcción civil, al puerto del Callao, pero eran procesos extorsivos, delictivos, muy focalizados en determinadas áreas y sectores. Luego de la pandemia, lo que se acelera con este repliegue es también la instalación de organizaciones vinculadas al Tren de Aragua, ¿no? Es una organización que tiene su origen en las cárceles una cárcel en particular de Aragua, en Venezuela, pero que logra tener una vocación multinacional, más transfronteriza, ¿no? Y que tiene una lógica de acaparar más territorios, ¿no? Entonces empiezan los casos extorsivos en Colombia, luego Ecuador, luego Perú y ahora en Chile. ¿Tú crees que la pandemia realmente reconfigura estas formas de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión? ¿O qué crees que pasó? Sí, creo que todavía tenemos mucho que investigar para encontrar más concretamente y empíricamente saber cuál es la relación entre la pandemia y lo que hemos visto después que acabas de describir de este fenómeno de la extorsión, pero más allá de la expansión del crimen organizado por muchas partes de América Latina. Un factor que creo que sí podemos tener mucha confianza en ver una relación, una asociación entre la pandemia y el crimen organizado o las dinámicas del crimen organizado presentes, es que la pandemia también tuvo un costo muy grande socioeconómico en América Latina. O sea, niveles de pobreza aumentaron, desigualdad también incrementó, y eso crea un caldo de cultivo también para una población que no tiene recursos económicos para poder sobrevivir del día al día y que se pueden unir a estos grupos por pequeños montos de dinero para realizar actividades como la extorsión, ¿no? En sus vecindarios, en sus barrios, en sus colonias. Entonces creo que sería importante pensar en cómo la pandemia reconfigura las economías legales también en América Latina y el efecto que tiene eso en las economías ilegales de la región también. Ujú. Y el nivel de tolerancia, por ejemplo, ¿cuál es el punto de quiebre en una sociedad respecto a la tolerancia que se tiene a la extorsión? Porque mencionabas también que en tu investigación hay sociedades en las que al inicio, como la ausencia del Estado es tan grande, eligen pagar para estar seguros a estos grupos extorsivos. Pero en un momento determinado tienes el caso de Lima, donde ponen un explosivo frente a una escuela de escolares, ponen un explosivo frente a un restaurante, disparan contra bandas musicales, asesinan a un cantante de una agrupación conocida. Y ¿cuál es el punto de quiebre en una sociedad o en un estado, en este caso como los gobernantes, en el que ya la extorsión y la violencia de la extorsión escapa de las manos? Sí, excelente pregunta. Creo que algunas pistas de las investigaciones que yo he hecho creo que nos indican que el punto de quiebre llega cuando los costos económicos o costos materiales, pero también los costos emocionales ya llegan se brotan, ¿no? Digamos. En muchos lugares donde he estudiado este tema, lo que vemos es que las poblaciones pagan mensualmente, pagan semanalmente la extorsión, el piso de cobro en México y la vacuna en Ecuador. Lo hacen regularmente, pero ya cuando los grupos criminales comienzan a tratar de extraer mucho más, ¿no? de las personas, de sus víctimas, aumentando el nivel que están recopilando de ellos o utilizando más amenaza o violencia contra ellos para tratar de extraerles más, ese creo que es un punto clave, crucial de quiebre entre pensar en esto es parte de mi día a día y tengo que hacerlo para sobrevivir, y esto es que me están victimizando y quitándome también mi dignidad,
quitándome mis recursos que uso no únicamente para mí, sino para mis familiares. Ese es un punto de quiebre importante. Y también creo que vemos muy interesante lo que mencionas de poner, digamos, una granada, o creo que también he escuchado que han puesto balas en las escuelas también Sí. aquí, ¿no? Como parte de la extorsión. Creo que hay un momento también cuando la extorsión o los grupos criminales que perpetúen la extorsión como que pasan una línea cultural, ¿no? Digamos, una línea ahí donde comienzan a utilizar prácticas que ya se ven de una forma muy mal, ¿no? O sea, puede ser poner una granada en una escuela contra Ujú. niños. En México, por ejemplo, en partes de México que he estudiado, era llevarse a las mujeres de las familias que estaban extorsionando, Las violarlas, secuestran. las secuestraban, se las llevaban unos días y las regresaban a la casa después de eso, ¿no? Si es que las regresaban. Y eso fue un momento muy clave, creo, para muchas comunidades, particularmente en lugares como Michoacán, en México, donde en 2013-14 hubieron grupos de autodefensa que Ujú. surgieron para terminar con la extorsión en sus comunidades. Y en las entrevistas que yo hacía en ese contexto, uno de los puntos principales que hacían muchas de las personas que participaban en estos grupos de autodefensa era que ese fue el punto de tope, el punto de quiebre, cuando comenzaron a cruzar esa línea de cómo se trata a una mujer en ese contexto, ¿no? Ujú. Sí, vamos a volver un poco a esa parte de que has analizado sobre la forma de responder también de la ciudadanía a la extorsión, ¿no? Pero antes de eso, hablemos un poco del rol también del Estado. Hablamos de un Estado ausente, débil en estos territorios donde llega con fuerza la extorsión, pero ¿cuánto de esto es realmente una ausencia por falta de recursos, por falta de capacidad, digamos, o gestión? ¿O en realidad se trata más bien de colusión, ¿no? De estados a los que les conviene tener una relación con estas organizaciones criminales y ceden más bien voluntariamente por corrupción este espacio para que la extorsión funcione? Claro, creo que vemos ambos fenómenos en diferentes partes de América Latina, incluso dentro de un país como Perú o Colombia podemos ver ambos fenómenos, donde hay territorios que el Estado ha cedido a estos grupos, tal vez primordialmente porque no tiene la capacidad de llegar ahí, ¿no? Institucionalmente a esas poblaciones, o porque son poblaciones ya a la margen de la sociedad, del sistema político, del sistema económico, que para muchos grupos políticos o elementos del Estado en las capitales no les importa tal vez tener esa presencia ahí y darles la ciudadanía y sus derechos a esas personas, y entonces ceden ese territorio a grupos criminales que proveen un orden ahí, un equilibrio que tal vez consiste en bajos niveles de violencia, pero que a la misma vez tengamos fenómenos como la extorsión que está ocurriendo y otras dinámicas de criminalidad no tan observables, ¿no? Pero también, como dices, creo que también vemos que en muchas partes de América Latina donde sí hay presencia del Estado muy fuerte, pensemos en ciudades como Medellín en Colombia, Río de Janeiro en Brasil, Lima, ¿no? Ujú. El Estado está presente, se ve la policía, se ven las oficinas burocráticas, se ven personas que trabajan para el gobierno y a la misma vez vemos crimen organizado presente, vemos extorsión, vimos control territorial por grupos criminales. Eso creo que es una pista que nos indica que no puede ser únicamente la explicación que es tema de un Estado débil, un Estado incompleto, sino también un Estado que es cómplice en muchas veces Ujú. con estos grupos. Sí, pensaba en el caso de, por ejemplo, ciudades como vinculadas a la libertad, como Mm, Trujillo, mm, Lambayeque, Chiclayo, Piura. Son ciudades costeras del Perú, y Lima mismo, la capital, que son el foco de los principales actos delictivos de violencia asociada a la extorsión, ¿no? Y claro, en estos casos en particular, la respuesta del Estado ha sido las declaratorias de emergencia para empoderar a los militares en un delito que es urbano y que involucra a ciudadanos. ¿Tú has visto qué nos dice un poco la experiencia también de la presencia de militares o estas declaratorias de mm. emergencia que son más simbólicas que reales para combatir con la delincuencia, para enfrentar esta explosión de la extorsión en América Latina? Sí, y creo que, o sea, creo que la forma en que pones el marco para la pregunta es como la respuesta. Estos son actos simbólicos de parte del Estado
para poder proyectar algún grado de control territorial, algún grado de poder sobre la violencia, pero que muchas veces no son sostenibles a través del tiempo, ¿no? Tener el ejército constantemente en las calles. Pero también creo que empíricamente sabemos que tener al ejército en la calle no tiene un efecto muy grande en esos niveles de la extorsión, ¿no? Porque la extorsión, como hemos comenzado a hablar, es un fenómeno muy por debajo de la superficie de la sociedad, ¿no? O sea, es un chico que viene a tu negocio o a tu casa el fin de semana y te pide el dinero y tal vez hasta ni lo tiene que hacer con una amenaza porque ya sabe él quién es, usted ya sabe quién es él, a quién pertenece y que hay ese peligro de que si no le obedeces algo te va a pasar a ti, a tu familia. El miedo. El miedo, ¿no? Entonces, en ese contexto, tener a un soldado o un grupo de soldados a 3 cuadras, a 4 cuadras o en otro barrio no va a tener un efecto en ese fenómeno, en ese proceso. Lo que se necesita ahí es mucho más inteligencia de parte del Estado, mucho más coordinación con elementos de las víctimas, con poblaciones como empresarios, comerciantes, ciudadanos. Pero el problema ahí es que precisamente lo que estábamos hablando anteriormente, que la falta de confianza en el Estado hace que las personas no quieran ni reportar que son víctimas de la extorsión. Sí, bueno, y Perú tiene además un serio problema con el abuso de militares en la violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, no hay, parece, y la evidencia nos dice que el número de extorsiones o las denuncias no se reducen a pesar de las múltiples declaratorias de emergencia que han habido también, ¿no? Claro. Y pensaba en estos mecanismos simbólicos que también nos pintan mucho el escenario actual, global en el que estamos. Y, por ejemplo, Trump declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista, ¿no? ¿Es la extorsión terrorismo? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Creo que desde la perspectiva de la víctima puede ser como un acto terrorista, ¿no? O sea, en términos del costo emocional, del fomento del miedo, de la percepción de inseguridad que tiene uno frente a este actor y sus actividades. Más a nivel macro, pensando en la política pública de países como los Estados Unidos, hacia el Tren de Aragua, hacia los carteles de México, por ejemplo, que también han sido designados como grupos terroristas. Ahí creo que es menos claro la evidencia que nos da, por lo menos el gobierno norteamericano, de por qué clasificar a estos grupos como grupos terroristas, ¿no? En la forma tradicional, como los pensamos en la academia, por ejemplo. Estos son grupos muy diversificados, son grupos que tienen vínculos con economías legales, con partidos políticos, con sociedad civil, con empresarios. Creo que categorizarlo únicamente como un grupo terrorista, como que oculta muchos de estos otros vínculos que tiene con la sociedad y con la realidad del día al día. Uh-huh. Sí, y pensaba, por ejemplo, en estos casos donde el modelo criminal que conocíamos antes era un modelo muy segmentado, ¿no? Los cárteles de narcotráfico produciendo coca y vendiéndola al mundo. Estas organizaciones dedicadas a la extorsión haciendo lo suyo. Los mineros ilegales haciendo... O sea, cada enclave ilegal tenía su propio modelo y su propio negocio. Lo que ahora se ve, por ejemplo, en las fronteras entre territorios como Perú, Ecuador, es que el narcotráfico también se reconfigura, también tiene como nexos más globales con otros grupos de organizaciones criminales en Europa, en Estados Unidos, y logra aliarse con la minería ilegal porque encuentra en el oro un activo de muy fácil lavado, ¿no? Procedente. Vemos territorios en los que el Tren de Aragua brinda servicios de seguridad a carteles del narcotráfico. Hay lugares en los que se han distribuido también los territorios para que no haya choque ni disputas entre las organizaciones criminales. Sí. Entonces ya no estamos ante un escenario tal vez antiguo, donde estas organizaciones tenían sus propios modelos y modelos de negocio, por así decirlo, sino que van convergiendo y reconfigurándose con tal de ganar cada vez más dinero, ¿no? Entonces, en la investigación, desde el punto de vista de las entrevistas, focus que has hecho, ¿tú crees que también hay esa reconfiguración, por ejemplo, en México, donde el narcotráfico es
por sí misma la economía más grande que existe? ¿O es algo que tal vez podría ser muy propio de Sudamérica? ¿Cómo estás notando? No, no, al contrario, creo que lo vemos en México, lo vemos en otras partes de América Latina, en Colombia también, que por muchos años fue como el epicentro del narcotráfico, con los grandes carteles ahí también, y también en México y en Brasil. Vemos la diversificación del crimen organizado, bien como lo dices, donde ya no podemos pensar únicamente en que este es un grupo de narcotráfico, sino que esta es una empresa que tiene muchas diferentes divisiones, tanto lícitas como ilícitas, relacionadas, ¿no? Para una economía ilícita, una división ilícita, digamos como la extorsión o la minería ilegal, genera recursos, pero hay que lavar esos recursos, entonces tenemos empresas formales también establecidas, reguladas por el Estado, por medio del cual lavamos esos dineros para reinvertir también en las economías ilícitas, ¿no? Entonces, y eso es un escenario bastante complejo, porque creo que, como bien dices, hace 20, 30 años, tanto en América Latina como en los Estados Unidos, como en Europa, se pensaba en la política pública contra el crimen organizado pensando en ese modelo antiguo, ¿no? Que este es un grupo que se dedica a una actividad y si intentamos pararlo o eliminarlo, tenemos que enfocarnos en esa actividad. Pero hoy en día vemos que si atacamos un elemento de la economía ilícita, digamos el narcotráfico, el grupo criminal también puede girar a otras economías ilícitas, generar recursos y reestructurarse de alguna forma. Sí, además la pandemia también digitalizó muchos procesos. Uno diría que ahora es más fácil seguirle la pista al dinero porque los extorsionadores te cobran por yape no todos cobran en efectivo, ¿no? El mecanismo de persecución del delito podría ser más sencillo, digamos, si hubiera un interés real de seguirle la pista al dinero o cómo se va reconfigurando esta recolección de dinero a través de los sectores, además, menos favorecidos. Porque, ¿qué pasa con la extorsión? Y no sé si es el ejemplo que tú tienes también en las investigaciones. Se concentran mucho, o de repente estamos en un estadio muy inicial, pero en el caso peruano se concentran en los lugares más pobres. O sea, son las zonas más vulnerables, donde muchos comerciantes viven además del día a día, y que tienen efectivo, liquidez en sus cuentas porque han vendido ese día algo, a los que el extorsionador llega para pedirles dinero, ¿no? Claro. Son los distritos más pobres los que se convierten en más víctimas de este delito. Eso es un primer estadio y luego avanzan. ¿Cuál es lo que nos dice la experiencia de los modelos que has analizado? Sí, creo que vemos algo similar en otras partes de América Latina, donde al principio vemos que los blancos de este tipo de acto delictivo, de la extorsión, tienden a ser las poblaciones más marginalizadas, más vulnerables a que alguien venga y les extrae estos recursos y no tengan, precisamente porque no tienen acceso a la policía, no tienen acceso al Estado, al sistema de justicia en ese contexto, y no tienen los recursos para invertir, digamos, para ir a la fiscalía y pasar el día ahí reportando lo que les ha ocurrido. Sin embargo, también creo que es interesante pensar, y sería también interesante pensarlo en el caso limeño. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde estoy haciendo investigación, se sabe que en las colonias, los barrios periféricos, la extorsión es algo generalizado. Pero también se sabe que en el centro de la ciudad, donde está la presencia del Estado, donde hay empresas muy grandes, donde hay comercio y turismo, que muchos de esos negocios también son extorsionados, ¿no? Pero tal vez no con el mismo nivel de violencia, tal vez no con el mismo nivel de amenaza observable por parte de la sociedad o de los medios. Entonces ahí ocurre ese mismo fenómeno contra poblaciones que sí tienen muchos recursos económicos, que sí tienen conexiones políticas, pero que también se ven vulnerables al mismo tipo de acto delictivo. ¿Qué hace que un extorsionador realmente cumpla su amenaza de asesinato? Hace que se siente impune. ¿Hay cierta garantía de impunidad para asesinar a alguien porque no le pagó o meterle un bombazo en la puerta de un restaurante? ¿Es solo la impunidad o ya es la expresión de un control territorial absoluto? Claro, o sea, creo que poder
poder castigar a una víctima que no paga, ¿no? Con el uso de violencia, con un homicidio, con un secuestro, y así es una indicación, una pista de que el control territorial está muy bien establecido, si el grupo criminal ya se siente a libertad de hacer eso. En otros contextos donde tal vez no tenga ese mismo nivel de control territorial, digamos por ejemplo en el centro de una ciudad como Lima o Medellín y otros, donde hay presencia, hay control, pero tiene que compartirlo con el Estado, tiene que compartirlo con los empresarios, tiene que compartirlo con la sociedad, ahí tal vez es un poquito más difícil. Bueno, la tasa de homicidios en Lima se ha disparado. O sea, tampoco hay certeza de que acá haya mucha seguridad. Entonces, para los extorsionadores. Pero me imagino que hay variación también dentro de la misma ciudad, ¿no? Sí, Lima tiene, bueno, es la ciudad más poblada del país. La tasa, si lo hacemos por tasa poblacional, Lima sigue siendo, pero aparecen también otras regiones, ¿no? Pero el nivel de violencia, o sea, con el que ha aparecido la extorsión, a nivel de asesinatos, bueno, te contábamos el caso de Paul Flores, ¿no? El vocalista de esa agrupación musical. Pero también ha habido empresarios secuestrados, hay mucha información, tráfico de información, por ejemplo, de personas que pueden ingresar a un chat de WhatsApp o Telegram y pagan 100 soles y te envían toda la información bancaria de tu familiar que encuentren, y esa información se convierte como en un gesto, ¿no? de amenaza también para que las personas puedan pagar. Claro. Entonces, todo eso ocurre también en la capital, ¿no? Entonces, por eso preguntaba si es que para que un extorsionador pase del mero hecho de ir a cobrar por seguridad ya a cumplir su amenaza de asesinato, hay una decisión también de la organización criminal que imagino que es jerárquica, ¿no? Claro. Y no sé si es que, por ejemplo, en los casos que tú has investigado, se trata de organizaciones criminales que trabajan por capas. Por ejemplo, en el caso del Tren de Aragua en Perú, lo que se sabe es que trabaja con franquicias, ¿no? Entonces, no es una estructura netamente piramidal, pero se han encontrado varios grupos que no se hacen llamar ya el Tren de Aragua, sino tienen otros nombres, pero todos pagan a uno que está más arriba, y lo que ha hecho la investigación policial es identificar sendos envíos de dinero hasta liderazgos que estaban en Venezuela. Entonces, sí hay una forma de franquicias que antes tampoco lo veíamos en estas organizaciones criminales más marginales que existían, como en el caso de la construcción civil o en los puertos, sino que al parecer se trata de estructuras más como que en capas de franquicias, pero que sí alimentan a una matriz. Claro. ¿No? Entonces, que también es una evolución que toman del sector financiero formal, ¿no? Claro, y es muy preocupante, ¿no? Porque, o sea, lo que acabas de describir es lo que se ve en México, lo que se ve en Colombia, un sistema de capas donde hay un líder o unos líderes en el punto de arriba de la pirámide, ¿no? Del triángulo, y que diferentes tipos de grupos criminales trabajan bajo ellos y les dan porciones de los ingresos que hacen de las actividades ilícitas que suben a esos líderes, ¿no? Entonces, eso ya es como estamos describiéndolo antes, es una empresa muy bien estructurada, con una jerarquía, con diferentes niveles de liderazgo, canales de información, que ya es un reto mucho más complejo para el Estado enfrentarse a eso que, digamos, a un grupo pequeño marginalizado que está extorsionando en un barrio únicamente. Si ya es también un grupo marginalizado, pero que también pertenece de alguna forma a una organización transnacional como el Tren de Aragua, o un cartel, o una mafia. Y, ayer en la presentación que hiciste en el Instituto de Estudios Peruanos mencionabas que en el caso de Michoacán, en México, los cárteles dedicados al narcotráfico en algún momento que tienen un control territorial, ¿no? De rutas para la producción y salida de drogas, también tuvieron como un incentivo: si ya controla ese territorio, ¿por qué no puedo controlar todo lo que pasa dentro de este? Y empezaron a involucrarse con otros negocios ilegales. Esa lógica podría darse también en grupos que tradicionalmente solo extorsionan. Pienso en el ejemplo, por eso, del Tren de Aragua, que
comenzó como una organización dedicada a la extorsión y al tráfico y trata de personas, y que de repente en un momento puede crecer y decir, yo también puedo ser brazo del narcotráfico o dejar de serlo para dedicarme a un cártel de narcotráfico. ¿Esa reconfiguración puede darse en este tipo crees que hay esas discusiones dentro de las organizaciones criminales? Sí, creo. O sea, creo que es una estrategia muy a propósito, de hecho, de utilizar las prácticas como la extorsión o un grupo que se dedica, por ejemplo, únicamente a la extorsión, pensar en cómo puedo diversificar mi portafolio, digamos, de actividades ilícitas, ¿no? Utilizando mucho la lógica de una empresa legal. Si estoy diversificado y el Estado, por ejemplo, interviene en la extorsión o interviene en la minería ilegal, tengo otros recursos, otras actividades de las cuales puedo recurrir para generar recursos y sobrevivir. Entonces, creo que para muchas organizaciones criminales lo que vemos es una estrategia muy bien pensada de parte de ellos de diversificar sus actividades para poder sobrevivir y crecer, ¿no? Y aumentar su poder coercitivo y material de recursos económicos, de capital. Uh-huh. Volviendo al tema de las respuestas ciudadanas ante la extorsión o la violencia de la extorsión en los países, en algunos casos como el de Michoacán, en México, se generan respuestas ciudadanas al conformarse como especie de guardias ciudadanas, ¿no? Colectivos de autodefensa también, pero ¿qué hace que estos no se conviertan luego en grupos paramilitares, ¿no? O sea, pienso en los autodefensas o en los grupos paramilitares de Colombia, que surgieron inicialmente para enfrentar a la guerrilla, pero luego terminaron cometiendo también todas las violaciones de derechos humanos de las que están acusados. Ese tránsito de respuesta ciudadana, ¿cómo coincide también con que no haya excesos, abusos? Claro, sí, no, y creo que no hay una barrera clara que pare que un grupo de ciudadanos que se armen para tratar de resistir a la extorsión o a otra forma de victimización a manos de crimen organizado, que no se transformen ellos mismos en grupos criminales, ¿no? Tener el uso o control sobre el uso de la violencia en un contexto donde el Estado es o débil o cómplice con el crimen organizado indica un grado muy alto de poder que tiene ese grupo de ciudadanos, de víctimas. Y muchas veces lo que vi en mis investigaciones, tanto en México como en El Salvador, como en Colombia también, es que grupos de ciudadanos que llegan a ese punto de quiebre, que deciden armarse para tratar y a trabajar colectivamente para tratar de terminar con su victimización, terminar con los grupos criminales que los están extorsionando, con el tiempo transitan, hacen esa transformación y se convierten ellos mismos en grupos criminales. En Michoacán, por ejemplo, muchos de los grupos de autodefensa que yo estudié, que otros han estudiado, hoy en día forman parte de los carteles de narcotráfico ahí. En Medellín también ciudadanos en el pasado que se organizaron para defenderse frente a tanto a la guerrilla durante la guerra civil, pero también de la delincuencia del día al día, se convierten en paramilitares, se convierten en narcotraficantes también. En El Salvador también hemos visto grupos de vigilantismo, de ciudadanos que se organizan y comienzan con el tiempo a vender sus servicios de violencia al ciudadano incorriente, ¿no? Y venderle ese servicio para utilizarlo para una variedad de diferentes actividades, incluyendo actividades ilegales y criminales. Sí, pueden ser seducidos por el poder, la economía y la corrupción. Claro. Hay incluso, pero depende también, imagino, de factores culturales, ¿no? Hay territorios donde tienen trayectoria de organización comunal que pueden ser capturadas también ante el vacío del Estado o ante la ineficiencia del Estado. Y quiero terminar la entrevista con esta pregunta, Eduardo, sobre en América Latina hay una fascinación por Bukele, ¿no? Por Bukele y lo que ha logrado con la reducción de los homicidios. Muchos candidatos, hay elecciones en varios países de Sudamérica este año y el próximo, y esta figura es clave porque nos desafía la democracia al ser un presidente que tiene altos porcentajes de popularidad. Es la democracia que tiene un 80% de aceptación en la sociedad, y creo que sí se convierte como en un desafío democrático en que la gente pueda comprender que no necesariamente tener aceptación coincide con lo que es un régimen democrático. Pero ponía esto de ejemplo para preguntarte, ¿por qué crees que está mal el copiar
modelos sin entender el tema cultural, territorial y de políticas públicas de cada uno de los países. Es decir, la particularidad que tiene Colombia es diferente a la de Perú, a la de Chile. ¿Por qué estaría mal copiar modelos sin entender realmente qué es lo que está debajo? Debajo de ellos, claro. Creo que sí, definitivamente. O sea, de acuerdo de que hoy en día lo que vemos es mucho el modelo Bukele, ¿no? Y que la gente, tanto la población como actores políticos, piensan que ese tal vez sea la solución para la inseguridad de muchas partes de América Latina fuera de El Salvador. Creo que ahí parte del peligro es no entender las particularidades del contexto, ¿no? En el contexto salvadoreño tenemos un país muy pequeño, maras muy poderosas en ese contexto, que tal vez sea un escenario muy distinto a lo que vemos en Perú, por ejemplo, o en Uruguay, o en Chile, o hasta en México, ¿no? Entonces pensar que la solución en El Salvador, entre comillas, ¿no? Porque todavía creo que hay muchas preguntas abiertas sobre qué tan sostenible es la solución que ha propuesto Bukele o ha implementado Bukele, y qué tan nocivo sea para la democracia. Pero implementar soluciones de este tipo sin pensar en el contexto local y las particularidades de los contextos en términos de qué tipos de grupos criminales están presentes, qué vínculos tienen con economías lícitas y ilícitas, eso puede generar políticas públicas o que no funcionen o hasta políticas públicas que fomenten otros tipos de criminalidad y delincuencia también. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted.